¿Sabes qué pasa cuando FIFA ve que UEFA no hace nada contra el racismo y el club más poderoso del mundo amenaza con no jugar? Pues que en cuestión de horas se toma la decisión más dura de la historia del fútbol y un jugador profesional pasa de estar en el campo a enfrentarse a su arresto. Dale like si alguna vez has visto a alguien quedarse sin palabras porque la situación le superaba completamente. Suscríbete porque tenemos acceso directo a información que va a explotar en las próximas horas. Y comparte con los que todavía creen que el racismo en el fútbol se resuelve con multas de 5.000 euros. Lo que te voy a contar en este vídeo es la noticia más explosiva que ha sacudido al fútbol mundial en décadas y que demuestra que cuando el Real Madrid habla, todo el planeta escucha. Tenemos información exclusiva sobre la intervención de FIFA en el caso Prestiani, sobre la orden que ha cambiado todo, sobre el análisis que descubrió un patrón racista en la carrera del jugador argentino y sobre las consecuencias sin precedentes que acaban de hacerse oficiales. Resulta que después de que Florentino Pérez viajara a Suiza y amenazara a UEFA con no jugar el partido de vuelta en el Bernabéu si no había sanciones contra Prestiani, los acontecimientos se han acelerado de una forma que nadie esperaba. La presión del Real Madrid no solo llegó a los despachos de Nyon, sino que subió un escalón más hasta la mismísima FIFA, el organismo que controla todo el fútbol mundial. Gianni Infantino, el presidente de FIFA, ha estado siguiendo de cerca este caso desde que explotó en Lisboa porque entiende perfectamente la magnitud de lo que está en juego. No estamos hablando solo de un incidente aislado entre dos jugadores, sino de un tema que toca la fibra más sensible del deporte, el racismo que durante décadas se ha tolerado con sanciones ridículas que no sirven para cambiar nada. Cuando FIFA analiza algo con esta profundidad es porque saben que hay mucho más en juego que un simple partido, y en este caso lo que estaba en juego era la credibilidad de todo el sistema de justicia deportiva. Si un club como el Real Madrid llegaba al punto de amenazar con no jugar por falta de protección contra el racismo, el mensaje que se mandaría al mundo sería devastador para la imagen del fútbol europeo. Gianni Infantino contactó personalmente con su equipo de investigación en las últimas horas y les pidió que revisaran a fondo no solo el incidente de Lisboa, sino toda la carrera profesional de Prestiani, buscando antecedentes que pudieran establecer un patrón de comportamiento. El Departamento de Integridad de FIFA tiene acceso a archivos de partidos de todas las competiciones del mundo y pueden rastrear la trayectoria completa de cualquier jugador profesional. El equipo de investigadores trabajó durante horas revisando partidos de Prestiani desde sus inicios en inferiores de Vélez Sarsfield, pasando por su etapa en equipos menores de Argentina, hasta su llegada al Benfica. Lo que encontraron fue absolutamente demoledor, porque no estaban ante un caso aislado, sino ante un jugador que tenía un historial documentado de comportamientos racistas que habían pasado desapercibidos o que habían sido minimizados. Identificaron al menos 7 incidentes diferentes en partidos de Liga Portuguesa donde Prestiani había tenido altercados con jugadores de origen africano y donde las imágenes mostraban gestos y actitudes que claramente tenían componentes discriminatorios. En 3 de esos casos había denuncias formales de los jugadores afectados que habían quedado archivadas sin mayor consecuencia, porque no había pruebas audiovisuales suficientes. También encontraron 2 casos en su etapa en Argentina donde compañeros de equipo habían reportado internamente comportamientos inapropiados de Prestiani hacia futbolistas brasileños durante entrenamientos. Esos reportes nunca salieron a la luz pública porque los clubes prefirieron gestionar el tema internamente sin hacer ruido para no manchar la imagen del jugador que en ese momento era considerado una promesa. Lo que estaba quedando claro es que Prestiani no era simplemente alguien que se dejó llevar por la tensión de un momento, sino alguien que tenía un problema real con el racismo, que venía arrastrando desde hace años. Los investigadores de FIFA compilaron toda esta información en un informe confidencial que fue elevado directamente a Infantino, en tiempo récord. El presidente de FIFA leyó el documento completo y convocó una reunión de emergencia con los miembros del Consejo Ejecutivo para comunicarles lo que habían descubierto. Les explicó que tenían entre manos un caso que podía marcar un antes y un después en cómo se trata el racismo en el fútbol mundial.
La decisión que tomaran en las próximas horas determinaría si realmente estaban comprometidos con erradicar la discriminación o si todo seguiría siendo palabras vacías. Infantino fue muy claro con el Consejo Ejecutivo. Le dijo que si no actuaban con la máxima contundencia en este caso, perderían toda credibilidad moral para seguir hablando de tolerancia cero con el racismo. Les recordó que el Real Madrid había llegado al extremo de amenazar con no jugar un partido de Champions, algo sin precedentes en la historia del fútbol, y que eso demostraba la gravedad de la situación. El Consejo Ejecutivo de FIFA votó por unanimidad aprobar la sanción más dura que se haya impuesto jamás a un jugador profesional por casos de racismo. Prestiani queda expulsado de forma definitiva e indefinida no solo del fútbol europeo, sino del fútbol mundial, bajo jurisdicción de FIFA. Esto significa que no podrá jugar en ninguna liga profesional de ningún país afiliado a FIFA, lo que en la práctica abarca todo el planeta excepto competiciones amateur. Pero la decisión de FIFA fue todavía más allá de lo deportivo, porque Infantino consideró que un caso tan grave, con un patrón tan claro de comportamiento racista, merecía consecuencias que trascendieran el ámbito del fútbol. El organismo mundial utilizó sus canales diplomáticos con las autoridades portuguesas para trasladarles toda la información recopilada y solicitarles que evaluaran si había elementos para proceder legalmente contra Prestiani. Portugal tiene leyes muy estrictas contra la discriminación racial y los delitos de odio, que establecen sanciones penales para comportamientos racistas tanto en el ámbito público como privado. Las autoridades portuguesas recibieron el informe de FIFA y lo estudiaron junto con sus servicios jurídicos para determinar si procedía a abrir una investigación criminal. Tras analizar toda la documentación, las autoridades portuguesas concluyeron que había elementos más que suficientes para considerar que Prestiani había incurrido en delitos de incitación al odio racial de forma reiterada. Aquí es donde todo toma una dimensión que nadie esperaba, porque no estamos hablando solo de sanciones deportivas, sino de consecuencias penales reales, con posibilidad de cárcel. El Ministerio Público portugués ha emitido una orden para que Prestiani sea arrestado y puesto a disposición judicial para declarar sobre los hechos que se le imputan. El arresto se hará efectivo en las próximas horas y el jugador argentino tendrá que presentarse ante un juez que determinará si queda en libertad con medidas cautelares o si ingresa en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial. Esta es una noticia absolutamente sin precedentes en la historia del fútbol profesional, porque nunca antes un jugador había sido arrestado por las autoridades de un país como consecuencia directa de comportamientos racistas en el campo de juego y fuera de él. Estamos ante un momento histórico que marca un antes y un después en cómo se combate el racismo en el deporte. El Real Madrid ha sido informado oficialmente de todas estas decisiones y ha emitido un comunicado agradeciendo a FIFA por haber actuado con la seriedad y contundencia que el caso merecía. El club blanco destaca que esta es exactamente la respuesta que esperaban de los organismos rectores del fútbol y que demuestra que cuando hay voluntad real de combatir el racismo, se pueden tomar medidas efectivas. Florentino Pérez ha contactado personalmente con Gianni Infantino para agradecerle su implicación directa en el caso y para reconocer que FIFA ha estado a la altura de las circunstancias, tomando decisiones valientes que probablemente generarán controversia, pero que son absolutamente necesarias. El presidente del Madrid le ha dicho a Infantino que el fútbol mundial le debe un reconocimiento por haber tenido el coraje de hacer lo correcto. Vinicius Jr. también ha recibido la notificación oficial de las decisiones tomadas por FIFA y por las autoridades portuguesas. El brasileño ha publicado un mensaje en sus redes sociales diciendo que por primera vez en su carrera siente que los organismos del fútbol realmente están de su lado, protegiendo a los jugadores que sufren racismo. Dice que durante años denunció situaciones similares y siempre se sintió solo enfrentándose a un sistema que no lo respaldaba. El jugador del Madrid reconoce que hay un largo camino por recorrer para erradicar el racismo del fútbol, pero que esta decisión de FIFA marca un punto de inflexión que esperemos inspire a otros organismos a actuar con la misma contundencia. Vinicius agradece especialmente a Florentino por haber defendido sus intereses hasta las últimas consecuencias, llegando al punto de arriesgar la participación del club en la Champions para exigir justicia. Mbappé también se ha pronunciado sobre las noticias, publicando un mensaje de apoyo total a las decisiones tomadas.
El francés dice que esto demuestra que cuando los clubes grandes usan su poder para defender causas justas, se pueden conseguir cambios reales que benefician a todo el deporte. Recuerda que él también fue testigo directo del insulto racista en Lisboa y que está dispuesto a declarar ante quien haga falta para respaldar todo lo que Vinícius ha denunciado. El vestuario del Real Madrid al completo ha cerrado filas en torno a Vinícius, celebrando que finalmente se haya hecho justicia de forma contundente. Varios jugadores han compartido mensajes en redes sociales, destacando que esto es un triunfo no solo para su compañero, sino para todos los futbolistas que han sufrido racismo y que muchas veces se quedaron callados por miedo a las consecuencias o por pensar que denunciar no servía para nada. Mientras en Madrid se celebran estas decisiones, en Lisboa la situación es completamente diferente, porque el Benfica se encuentra en una crisis institucional sin precedentes después de todo lo ocurrido. El club ha visto cómo uno de sus jugadores ha sido expulsado del fútbol mundial y ahora enfrenta un proceso judicial que puede terminar con él en prisión. José Mourinho, el entrenador del Benfica, compareció en rueda de prensa después de conocerse todas estas noticias, y su reacción dejó a todos los periodistas presentes completamente desconcertados. El técnico portugués se sentó frente a los micrófonos con una expresión de absoluta incredulidad en el rostro, y cuando le preguntaron por las decisiones de FIFA y de las autoridades portuguesas, se quedó en silencio durante varios segundos. Mourinho es conocido por ser alguien que siempre tiene respuesta para todo, que nunca se queda sin palabras y que aprovecha cualquier rueda de prensa para transmitir sus mensajes con claridad y contundencia. Pero esta vez fue diferente, porque el técnico parecía genuinamente superado por la magnitud de lo que había ocurrido. Cuando finalmente habló, lo hizo de forma muy medida, eligiendo cada palabra con extremo cuidado. El entrenador del Benfica dijo que respeta las decisiones de FIFA y de las autoridades portuguesas, aunque reconoce que la velocidad con la que se han tomado le sorprende profundamente. Mourinho evitó entrar en valoraciones sobre si las sanciones son proporcionadas o excesivas, limitándose a decir que los organismos competentes habrán estudiado el caso con profundidad antes de actuar. Lo que sí dejó claro Mourinho es que como entrenador lamenta perder a un jugador de la plantilla, pero que entiende que hay situaciones que trascienden el ámbito deportivo. Reconoció que el Benfica, como institución, tiene que hacer una reflexión profunda sobre cómo se gestiona internamente este tipo de situaciones y sobre si se hizo todo lo posible para detectar y corregir comportamientos inapropiados antes de que escalaran. El técnico portugués también tuvo palabras de respeto hacia Vinícius, diciendo que ningún jugador debería tener que soportar insultos racistas en un campo de fútbol y que si realmente ocurrió lo que se denuncia, entonces las consecuencias tienen que ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Mourinho terminó su intervención diciendo que esperaba que todo este caso sirviera para que el fútbol mundial tomara conciencia de que el racismo no puede seguir siendo tolerado de ninguna forma. La rueda de prensa de Mourinho fue muy comentada porque muchos esperaban que el técnico defendiera más a su jugador o que cuestionara las decisiones tomadas. El hecho de que adoptara un tono tan medido y que evitara confrontar directamente con FIFA o con las autoridades portuguesas fue interpretado como una señal de que incluso él reconoce que esta vez la situación se les fue completamente de las manos. El Benfica, como club, ha emitido un comunicado oficial expresando su respeto por las decisiones de FIFA y de las autoridades portuguesas. El texto es extremadamente cuidadoso en su redacción, evitando cualquier frase que pudiera interpretarse como defensa de Prestiani o como crítica a las sanciones impuestas. El club portugués simplemente se limita a decir que colaborará con todas las investigaciones que sean necesarias. Lo que todo esto demuestra es que cuando un caso alcanza esta magnitud, ni siquiera los clubes más poderosos se atreven a plantar cara abiertamente porque saben que el coste reputacional sería demoledor. El Benfica entiende perfectamente que si saliera a defender a Prestiani, después de todo lo que se ha descubierto, quedaría señalado como un club que tolera el racismo. La afición del Benfica está completamente dividida porque hay un sector que considera que las sanciones son excesivas y que se está destruyendo la carrera de un jugador sin un proceso justo, mientras que otro sector reconoce que si las pruebas son tan contundentes como dicen, entonces las consecuencias son las adecuadas.
En Argentina, la noticia del arresto inminente de Prestiani ha causado una conmoción enorme porque el jugador sigue siendo visto como un producto de las inferiores argentinas que llegó a Europa buscando triunfar. Hay medios argentinos que están cuestionando si realmente FIFA tiene autoridad para ordenar arrestos en otros países o si esto es una extralimitación de funciones. Pero expertos legales consultados en Argentina han aclarado que FIFA no ha ordenado ningún arresto, porque eso sería imposible legalmente. Lo que ha hecho el organismo es trasladar información a las autoridades portuguesas, que son las únicas con potestad para decidir si procede o no actuar penalmente. La confusión viene porque todo ha ocurrido de forma muy coordinada, dando la sensación de que FIFA tiene más poder del que realmente tiene. Vélez Sarsfield, el club donde Prestiani se formó, ha emitido un comunicado muy breve diciendo que lamentan la situación, pero que no van a pronunciarse sobre el fondo del asunto hasta conocer todos los detalles. El club argentino se desmarca completamente del caso, dejando claro que lo que haya hecho o dejado de hacer el jugador en Europa no tiene nada que ver con su etapa en Argentina. La Asociación del Fútbol Argentino también ha sido muy cautelosa en su comunicado, evitando entrar en polémicas, pero reconociendo que si las acusaciones son ciertas, entonces las sanciones tienen que ser ejemplares. La AFA destaca que el fútbol argentino tiene tolerancia cero con el racismo y que no van a defender a ningún jugador que haya incurrido en comportamientos discriminatorios. El caso Prestiani se está convirtiendo en un debate global sobre los límites del castigo y sobre si las sanciones deportivas deben ir acompañadas de consecuencias penales. Hay quienes argumentan que mezclar lo deportivo con lo judicial es peligroso, porque establece precedentes que podrían usarse de forma abusiva en el futuro. Otros defienden que el racismo es un delito en muchos países y que por tanto es lógico que tenga consecuencias más allá de lo deportivo. Organizaciones de derechos humanos y colectivos antirracistas de todo el mundo han celebrado las decisiones de FIFA y de las autoridades portuguesas, calificándolas de históricas. Destacan que durante décadas el racismo en el fútbol se ha tratado con multas ridículas y suspensiones de unos pocos partidos que no servían para disuadir a nadie de seguir incurriendo en estos comportamientos. Según estas organizaciones, lo que ha pasado con Prestiani manda un mensaje claro a todos los futbolistas del mundo de que el racismo tiene consecuencias reales y devastadoras para la carrera profesional. Esperan que esto sirva de ejemplo para que otros jugadores que puedan tener comportamientos similares recapaciten antes de cruzar líneas que no deben cruzarse. El impacto mediático de todo este caso está siendo brutal, con medios de comunicación de los 5 continentes abriendo sus informativos con la noticia del arresto inminente de Prestiani. El fútbol lleva días copando todas las portadas, pero esta vez no por goles o fichajes, sino por un tema que trasciende completamente lo deportivo. Varios gobiernos europeos se han pronunciado respaldando las decisiones tomadas y destacando que el racismo no puede tener cabida en ningún ámbito de la sociedad, incluyendo el deporte. El gobierno portugués, en particular, ha defendido la actuación de sus autoridades judiciales, diciendo que simplemente están aplicando las leyes vigentes en el país. El partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica, que estaba en el aire por la amenaza de Florentino, ahora se jugará con total normalidad después de que FIFA haya actuado de la forma que el club blanco exigía. El Madrid ha confirmado que se presentará en el Santiago Bernabéu y que dará todo para conseguir la clasificación a la siguiente ronda de la Champions League. La UEFA, por su parte, ha quedado en una posición muy incómoda porque todo este asunto ha demostrado que cuando había presión real actuaron mucho más lento que FIFA. El organismo europeo había dicho que necesitaba semanas para investigar el caso, mientras que FIFA, en cuestión de horas, tomó decisiones contundentes que cambiaron completamente el panorama. Alexander Ceferin ha intentado salvar la cara diciendo que UEFA ya estaba trabajando en el caso y que las decisiones de FIFA simplemente aceleraron un proceso que igualmente iba en esa dirección. Pero nadie se cree realmente esa versión, porque está claro que sin la presión del Real Madrid y sin la intervención de FIFA, el caso de Prestiani habría seguido el camino habitual de investigaciones interminables que terminan en sanciones mínimas. La credibilidad de UEFA ha quedado seriamente dañada con todo este episodio porque ha quedado en evidencia que muchas veces actúa más por presiones externas que por convicción real de hacer lo correcto.
El hecho de que hiciera falta que el Real Madrid amenazara con no jugar para que se tomaran medidas serias dice mucho sobre las prioridades del organismo europeo. Florentino Pérez no ha hecho declaraciones públicas sobre este aspecto, pero fuentes cercanas al presidente aseguran que está satisfecho con el resultado final, pero decepcionado con el proceso. El dirigente madridista considera que no debería hacer falta que un club llegue al extremo de amenazar con retirarse de competiciones para que se haga justicia cuando hay pruebas tan claras de racismo. El caso también ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar completamente el sistema de justicia deportiva en el fútbol europeo. Muchos consideran que los actuales mecanismos son demasiado lentos, demasiado burocráticos y demasiado blandos para afrontar problemas graves como el racismo, que requieren respuestas rápidas y contundentes. Hay propuestas sobre la mesa para crear un tribunal específico para casos de discriminación que tenga poder para actuar de forma inmediata sin tener que pasar por todos los niveles burocráticos actuales. La idea es que cuando hay pruebas claras de racismo, homofobia u otro tipo de discriminación, se puedan imponer sanciones provisionales inmediatas mientras se desarrolla la investigación completa. El arresto de Prestiani está programado para hacerse efectivo el próximo lunes, cuando el jugador argentino tendrá que presentarse ante las autoridades portuguesas para declarar sobre los hechos que se le imputan. Su situación legal es extremadamente complicada porque enfrenta múltiples cargos de incitación al odio racial que en Portugal pueden acarrear penas de hasta 3 años de prisión. Los abogados de Prestiani ya están trabajando en preparar su defensa, aunque reconocen que la situación es muy difícil dado el volumen de pruebas que hay en su contra. La estrategia legal probablemente pase por argumentar que los hechos no tienen la gravedad que se les atribuye o que no hubo intención discriminatoria, sino simplemente provocaciones propias del calor de la competición. Pero esa línea de defensa va a ser muy complicada de sostener cuando hay un patrón documentado de 7 incidentes diferentes a lo largo de varios años. Es difícil argumentar que todo fue casual o sin mala intención cuando se repite de forma sistemática contra jugadores de un perfil racial específico. El futuro profesional de Prestiani está completamente destruido porque, aunque consiguiera evitar la cárcel en el proceso judicial, sigue teniendo la expulsión definitiva del fútbol mundial impuesta por FIFA. No podrá jugar en ninguna liga profesional de ningún país, lo que en la práctica significa el fin de su carrera como futbolista de élite a los 23 años. Es una caída brutal para alguien que hace apenas unos días era un jugador prometedor con toda una carrera por delante en uno de los mejores clubes de Portugal. En cuestión de horas ha pasado de estar compitiendo en la Champions League a enfrentarse a un proceso judicial y a la expulsión permanente del fútbol profesional. La familia de Prestiani en Argentina está devastada por todo lo que está ocurriendo y han pedido públicamente que se respete su privacidad mientras atraviesan este momento tan difícil. Sus padres han contratado abogados tanto en Portugal como en Argentina para intentar gestionar una situación que se les ha ido completamente de las manos. Hay quienes sienten pena por Prestiani, argumentando que es muy joven y que merece una segunda oportunidad para rectificar y aprender de sus errores. Pero la realidad es que cuando tienes un patrón de comportamiento racista documentado durante años, es difícil sostener que simplemente cometiste un error puntual del que te puedes arrepentir. El mensaje que manda todo este caso al fútbol mundial es claro. El racismo tiene consecuencias devastadoras y ya no hay espacio para la tolerancia ni para las segundas oportunidades cuando hay pruebas contundentes de comportamientos discriminatorios reiterados. Los tiempos en los que se podía insultar racistamente a los rivales y salirse con la tuya con una multa ridícula han terminado. Vinicius se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo en el deporte, y su valentía al denunciar una y otra vez, pese a las críticas que recibía, ha sido fundamental para llegar a este punto. El brasileño podría haberse callado, podría haber aceptado que el racismo es parte del fútbol y que hay que aguantarlo, pero decidió plantarse y exigir que se hiciera justicia. Esa valentía, combinada con el respaldo incondicional del Real Madrid, que llegó al punto de arriesgar su participación en la Champions League para defender a su jugador, ha generado un cambio sin precedentes.
ha demostrado que cuando las víctimas de racismo tienen el apoyo de instituciones poderosas, se pueden conseguir resultados que parecían imposibles. El fútbol mundial no va a olvidar este caso en mucho tiempo porque marca un antes y un después en cómo se trata el racismo. Los organismos rectores ya no van a poder mirar hacia otro lado cuando haya denuncias claras, porque ahora hay un precedente de que se pueden y se deben tomar medidas contundentes. Lo que queda por ver es si realmente este caso será el punto de inflexión que cambie las cosas o si dentro de unos meses todo vuelve a la normalidad y seguimos viendo casos de racismo tratados con la misma lenidad de siempre. La presión ahora está en FIFA y en UEFA para demostrar que lo de Prestiani no fue una excepción, sino el inicio de una nueva forma de combatir la discriminación en el fútbol. No te pierdas el próximo vídeo donde te contaremos qué pasa con Prestiani cuando se presente ante las autoridades el lunes.